Bienvenidos, amados hermanos, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes en esta oportunidad para, obviamente, compartir la palabra del Señor después de haber tenido un tiempo hermoso de haberle cantado a nuestro Dios. Que el Dios en esta oportunidad esté hablando en nuestros corazones, cuyo título en este mensaje es el cambio radical. Cambio radical porque yo creo que todos necesitamos un cambio. Todas las personas queremos cambiar y cada vez queremos lo mejor. Y por ello vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 43. Dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Es interesante, amados hermanos, que en esta oportunidad ver millones y millones de personas en el mundo se han visto obligados a cambiar de sus estilos de vida, cada uno a raíz, obviamente, de esta pandemia. En el Perú, desde el 16 de marzo del 2020, definitivamente, en el presente año, todo cambió. La distancia, las mascarillas, el alcohol, entre otros, son los que ahora forman parte de la vida diaria de cada persona. Chicos y grandes, ricos y pobres, cualquiera fuera su condición, todos nos hemos visto afectados por este virus del COVID-19. Por lo tanto, nada es igual. Todo ha cambiado. En el trabajo, en los negocios, con los amigos, en la familia, aún en la iglesia. Todo ha cambiado realmente. Este virus, el COVID-19, ha hecho que el mundo entero, ¿no? El mundo entero haya cambiado en su ritmo y estilo de vida. Así como todas las cosas y las vidas de los hombres han cambiado en esta vida temporal, también veremos en esta historia leída cómo es que la vida de una persona pudo cambiar. Su vida dio un giro inesperado, un milagro maravilloso. El relato nos muestra a una mujer. No dice efectivamente cómo se llama, cuál sea su nombre, ¿verdad? Por lo cual podríamos decir que es alguien que va a representarnos a cada uno de nosotros. Y porque además es preciso que se resalte la obra salvadora y sanadora de Cristo Jesús en la vida de esta persona, como también en cada uno de nosotros. Y encontramos a una mujer que desde lo más profundo de su corazón, estoy seguro, anhelaba, añoraba, deseaba un cambio radical en su vida. No quería seguir así, no quería seguir viviendo como hasta ese momento, como obviamente en un contexto de vida muy lamentable para ella. En Levítico capítulo 15, verso 19, para poder ver por qué esta mujer estaba en una situación tan crítica, fíjate lo que dice este pasaje en Levítico 15, 19 en adelante. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se haya sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Ahora, amigo, hermano, hermana, ¿te das cuenta ahora por qué esta mujer deseaba un cambio radical en su vida? ¿Te das cuenta cómo es que esta mujer prácticamente, según la costumbre, según lo que se practicaba en la cultura judía, cómo esta mujer, por el flujo de sangre que ella tenía, no solamente era un problema físico, sino también era un problema moral, un problema espiritual? Todas las personas le daban la espalda, se apartaban. ¿Por qué? Porque obviamente no querían contagiarse y ser inmundo, ¿no?
Por esta razón, sabes, podemos decir ahora que esta mujer definitivamente, al igual creo yo que cuando cada uno de nosotros estuviésemos pasando por momentos muy, pero muy críticos, muy difíciles, muy lamentables, que de repente muchas familias, como lo que estamos pasando en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, uno de hecho desearía que todas las cosas cambien, ¿no? Que todo sea diferente. Esta mujer estaba deseando que todo cambiara. Esta mujer estaba deseando que todo sea diferente, que a partir de ese momento todas las cosas pudieran cambiar en su vida. Ahora, ¿sabe por qué ella deseaba cambiar de vida? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque padecía de flujo de sangre. Eso es lo que nos dice el libro de Lucas. Esta mujer padecía de flujo de sangre. Eso obviamente nos dice que según el contexto del pueblo judío, la menstruación en el antiguo sistema de la ley en todo caso era un signo de inmundicia. Y no solo era inmunda la mujer que la padecía, sino que era inmundo todo lo que ella tocara. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Su silla, su cama, sus muebles, su ropa, etcétera. Se incluye en esta lista todas las personas tocadas por ella en este periodo, traspasándoseles la mencionada inmundicia. Ahora, en la Biblia, la enfermedad es sinónimo de pecado, mientras que la salud es sinónimo de fidelidad a los mandamientos de Dios. La palabra dice en Deuteronomio 32:39, yo hiero y sano. Entonces, mis amados hermanos, esto nos da a entender algo, que para que haya un cambio en nuestra vida, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestra situación tal vez económica, en cuanto a cualquiera fuera la situación, para que hubiera un cambio, necesitamos ir a Dios. Es Él el que tiene el control de la vida de todas las personas, de cada persona, de manera muy particular. ¿Sabe? Según algunos datos de la ciencia médica, nos dice que la enfermedad que citan los evangelistas es conocida como menorragia, es decir, en este caso, por ejemplo, es una enfermedad en la que se prolonga anormalmente el flujo menstrual y puede producir anemia. Si pensamos que esta mujer fue víctima de esta enfermedad, lo más probable era que tenía anemia, que es una enfermedad de la sangre caracterizada por una disminución anormal en el número de glóbulos rojos, es decir, eritrocitos o hematíes. Esto yo diría desde el punto de vista médico. Los síntomas más comunes de la anemia son el decaimiento físico y psíquico, síntomas cardiorrespiratorios como fatiga y palpitaciones, síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea o estreñimiento, síntomas neurológicos como cefalea, acuneo, acufenos, mareos o vértigo y alteraciones genitourinarias como amenorrea o pérdida del libido. Ahora, todas estas cosas, esto es un dato médico, obviamente según las investigaciones, entonces podemos ver de que esta mujer estaba sufriendo todo este tipo de situación, de circunstancia. Ahora, además del sufrimiento físico que esta enfermedad estaba produciéndole o podía estar causándole a ella, pues hacía impura, obviamente desde el punto de vista judío. Fíjese, según las leyes de sanidad de los judíos, durante el periodo de flujo de sangre, la mujer era considerada impura y tenía que seguir ciertos parámetros para evitar ser causa de contaminación. O sea, para que no pueda contaminar, ella de hecho estaba impura. Pero si ella tocara a alguien más, entonces también esa persona iba a estar contaminado. Algo parecido, ¿verdad?, con lo que está sucediendo en el tiempo de ahora. Algo similar, porque alguien que esté infectado con el COVID-19, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que aislarse. Estas personas, cuando estaba con flujo de sangre, con cualquier tipo de inmundicia, tenían que aislarse, tenían que apartarse. ¿Para qué? Para no contaminar a los demás, para no contaminar a otros, que tal vez pudieran estar cercanos a ella. Tenía que permanecer apartada del pueblo durante los días que perdurara su flujo, su menstruación o su flujo de sangre. Cualquier cosa que tocara se hacía impuro hasta la noche, o lo mismo pasaba con todo lo que tocara o toda persona que tocare algo que ella había tocado, ya sea cualquiera de sus pertenencias. Ahora, definitivamente, una vez terminado el flujo, dice, debería esperar 7 días. Al 8º día debería ofrecer sacrificio para obtener su pureza. En los tiempos bíblicos, la pureza o impureza era un estado del ser humano que trascendía de lo físico y era tipo de lo moral. Es decir, una mujer con flujo de sangre normal era considerada impura, tanto física como espiritualmente.
Estos elementos entonces nos dan pie para imaginarnos a nosotros entonces la condición del personaje de nuestra historia. No solo estaba enferma, sino también era impura, tanto física, moral y espiritualmente. Ahora, en Marcos 5:25 nos dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Es decir, su propia vida se fue desvaneciendo lentamente. La vida está, ¿por qué? Porque la vida está en la sangre. Recuerda, Levítico 17:11 nos dice en la Biblia que la vida está en la sangre. Y en esa condición, ella pues prácticamente estaba débil, debilitada, anémica, estaba impura, inmunda y era una persona miserable. ¿Por qué miserable? Porque todos la veían como bicho raro. Nadie quería estar cerca de ella, nadie quería contaminarse. Definitivamente ella misma tenía que retirarse, aislarse. Tuvo que haber vivido aislada, sin contacto con ninguno, ni siquiera con algún familiar o alguna amistad cercana. ¿Sabe por cuánto tiempo? Dice la Biblia, por 12 años. De una u otra manera tenía que hacerse conocer ante los que lo rodeaban para evitar hacerlos impuros y para evitar contaminarlo, obviamente, de esa contaminación, valga la redundancia. Ahora, tales son los efectos del pecado, ¿no? Definitivamente que el amor al pecado es un carácter, es un cáncer en el alma, ¿no? De alguna forma, ¿sabe? Nosotros podemos entender de que este tipo de enfermedad estaba produciendo mucho dolor, mucha tristeza, no solamente física, sino en lo más profundo de su alma. Por esta razón, ¿sabes? El pecado también produce tristeza, dolor, sufrimiento en lo más profundo del corazón del hombre. Por eso que el hombre no puede ser feliz, por eso que el hombre no tiene paz, por eso que el hombre está buscando con qué satisfacerse, con qué llenar ese vacío que hay en su corazón y no sabe que está enfermo espiritualmente y es la enfermedad del pecado. Ninguna explicación externa puede tocar a esa enfermedad. La sabiduría del hombre nunca ha encontrado un remedio para este terrible mal llamado pecado. Esta mujer estaba enferma de flujo de sangre, muriendo cada día. ¿Sabes? Tal vez usted no esté enfermo, tal vez sí, o tal vez sí, pero queremos decirle que hay sanidad en Cristo Jesús. No solo se trata de una enfermedad física, sino de una enfermedad del alma, del espíritu. El pecado es un mal que va matando a millones y millones de personas. Eso lo experimentas físicamente, sino que no solamente uno lo experimenta físicamente, sino también en el alma, en el espíritu. ¿Por qué? Porque también está muerto. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que la paga del pecado es la muerte. Por esta razón necesitas urgentemente un cambio en tu vida, un cambio radical donde pasas de la enfermedad a la sanidad, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Te das cuenta? De la tristeza a la alegría, del llanto a la risa. Todo, ¿sabe? Todo lo había gastado. Este es un segundo punto. ¿Por qué ella necesitaba un cambio? Porque ya no tenía nada. Todo lo había gastado, todo con tal de buscar que sanarse de esta enfermedad. La Biblia dice que todo lo había gastado. No tenía nada prácticamente. Había sufrido mucho, dice, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, según Marcos 5:26. Ella sabía que estaba enferma y que estaba dispuesta a dar todo para obtener su liberación de esa miseria en la cual ella se encontraba. ¿Sabes? Hay esperanza para un alma cuando se trata de esta situación, sin simulacros ni maquinaciones, sin pretender ser lo suficientemente bueno, ni sin autojustificación. Ella fue lo suficientemente seria, pero había ido a la fuente equivocada. Ella es como muchas personas hoy en día, estamos tratando de llenar el vacío, ese vacío que hay en el corazón, tratando de llenar con alcohol, con sexo, con droga, de repente con otras situaciones, con otras cosas más que el sistema, nuestra sociedad, el mundo ofrece, tratando de llenar eso con el trabajo, con el dinero, con la fama, con el poder. Pero ¿sabe una cosa? Ese vacío solamente puede ser llenado con Jesucristo. Solo Dios puede llenar ese vacío.
Por esta razón, esta mujer fue a las fuentes equivocadas, buscó médico tras médico, médico tras médico, pero ¿sabe qué? No fue lo que realmente a donde tenía que haber acudido. Lo había gastado todo, no tenía nada que ofrecer ahora por su salud, solo tenía que pedir que tuvieran misericordia, compasión de ella. Estaba sin un centavo. Ahora, yo te pregunto, si tú estuvieras sin un centavo, no tienes ahora absolutamente nada, estás en la completa miseria, ¿cómo te sentirías cuando el mal, la enfermedad, arremete con rudeza, con fuerza, con dureza, con furia a tu vida? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te imaginas? Ahora que para el mal del pecado, para esta terrible enfermedad espiritual, nada obviamente puedes hacer, ni siquiera con todo el oro del mundo puedes comprar un remedio o un antídoto que te pueda sanar. ¿Sabes? Esta enfermedad, esta enfermedad del pecado, si tú tal vez no te has dado cuenta, pero sabes, déjame decirte, esta enfermedad te está matando. Pero sabes, no es con oro, no es con plata, no es con todo el dinero del mundo que se puede comprar la sanidad para este mal. Por lo tanto, déjame decirte que solo Dios puede sanarte. Por lo tanto, tienes que tener fe, una fe auténtica, una fe viva, una fe real en Cristo Jesús. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. También nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Por eso debes reconocer que estás en una miseria espiritual, y para que la riqueza de Cristo pueda ser real en tu vida, tienes que reconocer a Jesucristo como el único Salvador, el único que puede satisfacer todo el vacío, el único que puede sanarte a ti, el único que puede cambiar tu vida. ¿Sabes? Si hablamos de reconocer la miseria espiritual, esta mujer reconoció que no tenía nada, reconoció que lo había gastado todo. Ahora, ¿cómo puedo ser sanada? Diría ella, ¿no? Pero sabes, estaba en la miseria, y estando en esa miseria, oyó de Jesús y fue a Jesús. Sabes, tú tienes que reconocer que estás en una miseria espiritual, que no tienes cómo pagar para que tu espíritu, tu alma pueda ser sanada. No tienes con qué pagarla, no tienes realmente. No puedes decir, tengo oro, tengo plata, tengo mucho dinero, tengo muchas propiedades. Eso no cuenta, eso no cuenta. Tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que estás dispuesto a renunciar tu pecado y rendir tu vida a Jesucristo. Solo así podrás estar en la condición de miseria espiritual, para que la presencia de Dios esté en tu vida, sanando tu ser, sanando tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Tienes que reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. ¿Sabes por qué ella también quería realmente el cambio? No solamente porque estaba realmente enferma desde hace 12 años y padeciendo de este flujo de sangre, no solamente porque realmente ya lo había gastado todo y estaba en la completa miseria, sino que en tercer y último lugar, porque, ¿sabes? Ninguno de los médicos pudo curarla, y eso nos dice que ella no tenía ya esperanza. Los médicos habían fracasado, la esperanza de esta mujer había fracasado. Nada había aprovechado, hasta antes le iba peor, y como dice Marcos 5:26, peor que nunca. Y todos sus médicos se han obviamente no han podido dar con el resolver el problema. Esta mujer está sin esperanza, y en lo que respecta a sus propios recursos, peor, no tenía nada. Sus médicos no tenían ningún valor en ese instante prácticamente para ella. Fíjate, el doctor ateo, el doctor agnóstico, el doctor no hay infierno, el doctor falsa paz, el doctor suficientemente bueno, el doctor hacer mejor, el doctor tiempo suficiente y el doctor demasiado tarde no pueden tocar el dolor del pecado. No pueden calmar el dolor del pecado. El hijo pródigo, ¿sabes? No se ganó la mejor túnica por comprarlo. La sed solo puede empeorar cuando se busca agua en las cisternas rotas. Se sentía esta mujer morir en vida, estaba como desahuciada, nadie podía darle alguna esperanza para ser sanada. Mas aún cuánto creían que por algún pecado estaba ella sufriendo estas consecuencias. La gente decía, tal vez por pecadora está sufriendo. Y obviamente, según como le habíamos dicho hace un momento, en el tiempo judío, la enfermedad era sinónimo de pecado, de maldición, y la salud era sinónimo de bendición.
Por esta razón, esta mujer, cuando supo que Jesús estaba en el pueblo, sabía que era su única oportunidad. Supo de la muchedumbre que estaba al lado de Jesús en ese momento, pero ella decidió ir y acercarse a Jesús, aún con todo lo que ocasionaba y lo iba a traer como consecuencia esto. Es por eso que esta mujer se acercó por detrás, en medio de la multitud, y ella no quería ser vista, no quería ser detectada. Es más, no podía hacerlo. Todo lo que tocara se haría inmundo. Ella debía pasar desapercibida. Ahora, ¿cuál era el plan para esto? Seguir a Jesús sigilosamente, como una leona que espera entre la hierba el momento adecuado para su ataque, pasando inadvertida, a escondidas, haciéndose invisible, sin que nadie notara su presencia. Tenía que esperar el momento en que una multitud se agolpara sobre el maestro o que algún hecho distractor surgiera imprevistamente. Ella debía aprovechar cualquier acontecimiento que generase una distracción en el entorno. Debía estar atenta al instante adecuado en que nadie advirtiera, obviamente, al maestro de su presencia. Ella debía asegurarse de que los discípulos no alertaran a Jesús gritando: ¡cuidado! ¡Ahí va la inmunda! ¡La inmunda te está por tocar! Eso destruiría su única oportunidad. De repente sucede, la multitud se agrupa y entonces Jesús es rodeado, pero ella no tiene acceso, no puede llegar hasta él. La pregunta: ¿cómo abrirse paso entonces en medio de ese tumulto de gente? Milagrosamente, sabe, para ella aparece un tal Jairo, que es una autoridad reconocida. Él viene desesperado, abriendo camino. Quiere llegar a Jesús, quiere hablar con él. Todos los ojos de la multitud se posan en Jairo. Realmente nunca había sucedido que semejante autoridad de una sinagoga se rebajara a buscar a Jesús e intentara hablarle públicamente. Es más, todos saben, en la sinagoga Jesús es alimento para las críticas y las condenas. Pero lo que dejó boquiabiertos a todos no fue esto, sino que Jairo, al llegar frente a Jesús, se arrodillara a sus pies y le rogara, le implorara desesperadamente que la acompañara a su casa para sanar a su hija. Esto sí que era una locura directamente. Esto hizo que de pronto la gente se quedara atónita, y entonces este es el momento que esta mujer supo aprovechar. Ella supo que este era su momento, que el cielo había preparado una situación única, beneficiosa para ella. Ahora sí que nadie la veía, se había transformado en nada, no existía en la historia, no existía en el relato. Todos los flashes prácticamente estaban sobre Jesús y sobre Jairo. No había lugar para nadie más. Cuando los protagonistas se dirigen hacia la casa donde se encontraba la niña enferma, la mujer por detrás, justo cuando Jesús y Jairo, después de haber conversado, se disponen a salir de ese lugar, entonces allí hace su esfuerzo, y un esfuerzo sobrehumano, porque recuerda que ella estaba débil, estaba anémica, y entonces muy sigilosamente, sin levantar la vista, solo con la imagen de Jesús en la mente, ahora la imagen de su túnica, su espalda, su larga cabellera nazarena que se perdía y aparecía en medio de cientos de cabezas judías que se interponía entre ella y su esperanza. Ella diría: tan solo tengo que tocar su manto, tan solo tengo que tocar su manto, solo el borde de su manto. Pensaba a los gritos mientras sorteaba los obstáculos humanos que le separaban algunos metros de ella. El último paso: estira la mano y sin dejar de caminar, toca el borde de su manto. Y sucede de pronto el milagro, de pronto como especie de una corriente eléctrica. Siente el poder entrar en su cuerpo, cauterizando toda arteria defectuosa, sanando todo su cuerpo al instante, vivificando cada músculo de su ser. Sensación única e indescriptible, pero a la vez inconfundible. Su plan había sido consumado exitosamente. Ella estaba sana, ella lo sabía en ese momento, y como quien roba una preciosa joya, y no obviamente sin haber sido detectado, como quien acaba de hacer algo ilegal, deseaba desaparecer como por arte de magia. Pero de pronto los pasos se le hacen cortos, la multitud le impide la velocidad en el escape, obviamente no le impiden escapar, le impiden avanzar, porque de pronto aparece una voz, y hay una voz que de pronto es dicha por el Señor Jesús. El Señor Jesús de pronto dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Interesante. Qué interesante es que de pronto Él dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Él dice: porque el poder ha salido de mí.
La gente estaba sorprendida. Era una pregunta, esta pregunta obviamente sorprendió a la gente. De pronto algunos dijeron, maestro, uno de sus discípulos, maestro, pero ¿cómo tú dices que quién me ha tocado si todos te tocan, todos? Y es que mucha gente está tocando, mucha gente está cerca de Jesús, pero muy pocas personas van realmente con una fe auténtica para recibir de Dios su poder, su gracia, su milagro, su amor. Muy pocas personas. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer se dirigió a Jesús con fe, con una fe increíble. Sabes, más allá de repente de que ella estaba tal vez avergonzada, porque de pronto tal vez ella estaría diciendo, ahora de repente me van a gritar, ahora de repente el maestro, que no sé qué cosa más dirá de mí, pero sabe una cosa, esta mujer, más allá de todo, dice, temiendo y temblando, obviamente, se acerca al maestro. Se acerca al maestro para poder ya ella confesar. Ella se postra ante Jesús y le cuenta su verdad. Se entrega. No hay vuelta atrás prácticamente y piensa que sea lo que Dios quiera. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sorprendentemente para todos los allí presentes, Dios quiere demostrarle al mundo entero que no hay obstáculos, que no hay barreras cuando alguien se acerca a Él de todo corazón, con una actitud, con esa actitud de humillación. Por eso al corazón contrito y humillado no lo desprecia nuestro Dios. No despreciará el Señor nuestro Dios. Sorprendentemente Dios entonces en ese momento, ¿sabe? Dios quiere demostrar que conforme a la fe de la mujer, sin importar quién es, le será hecho lo que pide. Y no solo eso, sino que como premio por haberse atrevido a poder acercarse a Dios, reconociendo obviamente su humillación, su pecado, reconociendo que no puede más, que ella sola no puede, que ese vacío solamente puede ser llenado por la presencia de Dios. Entonces estira su mano, estira la mano hacia el Señor, y de pronto el Señor entonces ahora no solamente le da la sanidad, sino que también le da la salvación, un regalo extraordinario, lo mejor. No se quedaría solo con una tajada de torta, sino que ella ahora se llevaría toda la torta completa, entera, es decir, la sanidad física. ¿Sabes? Es una pequeña porción que cuando una persona dice se acerca a Dios solo porque estoy enfermo físicamente, ya sea que de pronto fui infectado por el COVID, o de pronto tuve algún tipo de cáncer, o de pronto tuve cualquier tipo de enfermedad. ¿Sabes? Cuando una persona va a Dios solo para pedir sanidad física, ¿sabe? Está pidiendo una pequeña tajada de la torta. Y estás despreciando la torta, toda la torta entera. ¿Sabes? La salvación es lo que quiere darte Dios. No solo la sanidad física. Para Dios nada es imposible. Dios puede sanarte ahora mismo. Dios puede sanar en un momento, en un tris, en un 2x3, en un tronar de dedos. Puede sanar Dios a cualquier persona, ¿sabe? Pero salvarlo solo será por la fe que esa persona ponga en Jesucristo. Que vea y que vaya a Jesús con fe en que Él es el Hijo de Dios, y que Él vino a salvarlo a Él, a salvarnos a nosotros los hombres. Solo Cristo Jesús fue a la cruz, es el único que pagó el precio de nuestros pecados. Por eso Él es el único que puede salvarnos, es el único que resucitó. No hay nadie más que haya resucitado en este mundo. ¿Sabe una cosa? Él entregó su vida y volvió a tomarla, y volvió a la vida para ser no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor, nuestro único amo, nuestro único Rey, nuestro único Dios. Y tú tienes que aceptarlo en tu corazón. Tú tienes que aceptarlo en tu corazón. ¿Quieres que tu vida cambie?
¿Sabes? Solo Dios puede cambiar la vida de alguien que es alcohólico en una persona sobria, en una persona que de pronto se pare y comience a hablar la palabra de Dios, de una persona drogadicta en una persona de pronto de bien, en una persona que pueda estar puestos y hablando y ayudando a otras personas. ¿Sabes? Solamente Dios puede hacer de una persona enferma, desahuciada, a una persona de pronto sana y salva. Por el poder de Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios, Jesús, sanó a esta mujer, porque Él le dijo: por tu fe has sido salva. Ve en paz, hija mía, por tu fe has sido salva. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida sea diferente? ¿Quieres que tu vida realmente sea una vida de paz, de armonía, de amor? Tú tengas una familia restaurada. ¿Quieres realmente que tu vida cambie? Ven a Jesús. Así como esta mujer fue a Jesús, se esforzó al máximo para poder llegar a Jesús. Ahora tú reconoce que eres pecador o pecadora, entrégale tu vida a Jesús, renuncia a tu pecado y ríndete a Jesús. Vamos, ora conmigo, por favor. Dile así al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor Dios Todopoderoso, te pido perdón por todos mis pecados, te entrego mi vida y ven a mi corazón, Señor Jesús. Amén y amén.